Buenas tardes, buenas tardes. Hola Mayerlin. Hola Nélida. Vamos a empezar hoy día el curso de enfermedades, tratamiento en el sistema gastrointestinal, ¿ya? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Caterín. Son 20 personas recién han ingresado. Son mucho más, así que vamos a esperar un ratito, ¿ya? No sé tú. Bueno, empezaremos las clases, ya son casi 30 participantes. Ya vamos a empezar. 3:05, empezamos las clases. Bueno, el día de hoy entonces tenemos en la programación del curso, tenemos todo lo que es enfermedades del sistema digestivo y tratamiento farmacológico. En cuanto a lo que se refiere, nosotros tenemos ya este tema le hemos llevado ya el semestre pasado. Hemos visto patologías como patologías del esófago, hemos visto patologías del estómago, del duodeno. Ahora vamos a ver todo lo que es patologías
infecciosas más que otra cosa, ¿ya? Infecciosas. Para esto vamos a ver un video de cómo prevenir, por ejemplo, la diarrea. Si es que hubiera algún problema, me avisan, por favor, para yo poder dar solución a lo que se presente en este momento, ¿ya? Ahora vamos a escuchar entonces este video, qué son las diarreas y cómo hacemos para prevenirlas. ¿Las diarreas? Las diarreas son heces líquidas que se presentan en una frecuencia mayor a la habitual, causando deshidratación. Frecuentemente son producidas por infecciones de bacterias, virus y parásitos que se encuentran en el agua que consumimos. También puede ser transmitida entre personas con un aseo inadecuado o cuando se consumen alimentos elaborados o almacenados en malas condiciones. ¿Cómo podemos evitar una diarrea? La clave está en tener buenos hábitos de limpieza. Lávate las manos antes de consumir cualquier alimento y cuida tu higiene personal. Presta mucha atención a la procedencia del agua que consumes y manténla aislada de cualquier fuente de contaminación. Lava bien los alimentos que consumes y no comas en locales no autorizados. Habilita un servicio de desagüe mejorado en tu hogar. Si crías aves como gallinas o palomas, debes contar con un espacio adecuado especialmente acondicionado para ellos. ¿Qué hacer si estás con diarrea? Primero, hay que evitar la deshidratación. Bebe líquidos poco a poco durante todo el día. Y continúa con tus alimentos de forma habitual, pero en porciones menores durante todo el día. No consumas frituras ni menestras, pues aumentarán la frecuencia de las diarreas y el dolor abdominal. Si tu diarrea es muy frecuente, debes de tomar suero de rehidratación oral. Esto ayudará a reponer el agua y los electrolitos perdidos. En el caso de lactantes, no se debe suspender la lactancia materna. Si se presentan complicaciones como pérdida de conocimiento, ojos hundidos, mucosa seca y reacciones lentas, vómitos recurrentes o fiebre por más de 2 días, debes acudir a tu centro de salud. Sigue estos consejos y ten una vida saludable. Bueno, como verán ustedes, hemos visto ese video de lo que es diarreas en un proceso infeccioso de lo que es el proceso diarreico, ¿no? Patologías gastrointestinales. Ahora vamos a ver lo que refiere a las patologías en sí de infecciones generalizadas. Hay compañeros que están ingresando, vamos a darles el pase, pero traten de ser un poquito más puntuales, por favor. Ya son 3:10 y estamos tratando de ingresar a los compañeros que están llegando tarde, por favor, ¿ya? Habían 37, ahora hay 36, sale otro, sale una, entra otra vez. Bueno, vamos a empezar entonces. En síndromes y patologías de gastrointestinales, tenemos que en esta clase de infecciones
vamos a dar una definición de en sí qué son las infecciones gastrointestinales. Las infecciones gastrointestinales pueden ser de infecciones parasitarias, víricas, o sea, de virales, bacterianas, que causan una especie de gastroenteritis, o sea, una inflamación del tubo digestivo que afecta tanto eh, toda la vía digestiva, toda la vía del estómago, del esófago y el intestino delgado. Gastroenteritis. Cuando hablamos de gastroenterocolitis es diferente. Ahí hablamos de las infecciones gástricas, de las infecciones del intestino delgado y las infecciones del intestino grueso, gastroenterocolitis, ¿ya? Entre los síntomas están lo primero que nos llama la atención siempre son los vómitos, la diarrea y el abdomen que se hincha, un balonamiento, un dolor abdominal. Luego tenemos que cuando hay esta recurrencia de las infecciones gastrointestinales es de mayor auge, entonces comienza a tener problemas de hidratación. Se van deshidratando en la mayor cantidad de personas que están con esta patología buen tiempo, buen rato, ¿no? Buenos días, buenas horas. Por lo que nosotros recurrimos es que es lo más importante, ¿ya? Luego nosotros en el entorno sanitario siempre nos vamos a tener, sobre todo en los grupos etarios de niños, lactantes, los pacientes que tienen problemas con inmunodeficiencia, los pacientes que tienen problemas de las extremidades, los extremos de la vida, que son los niños y los ancianos. Entonces, con ellos, esta patología puede ser un poquito más grave, un poquito más tediosa, es un poquito más complicada. Por lo tanto, el diagnóstico tiene que ser más exacto, el tratamiento adecuado y, sobre todo, hay que darle unas medidas de control de las infecciones a través de los antibióticos o de los tratamientos adecuados a estas enfermedades. Comenzaremos a decir qué es una diarrea. Para que haya una diarrea, una deposición suelta, no es diarrea. La diarrea tiene como nombre al número mayor de 3 o 4 al día o frecuencias de las deposiciones, ¿no? Y con la disminución de la consistencia, o sea, que no sean duritas, sino que sean blandas o que sean agua, ¿no? Cuando ya va a 3 o 4 o 5 deposiciones en el día, entonces ya se considera que es una diarrea. Una deposición suelta no quiere decir que sea diarrea. Que se ha soltado el estómago, sí. Que se ha soltado el intestino, sí. Pero que no es una diarrea, no. Porque no lleva las condiciones en incremento del número o frecuencia y la consistencia de las deposiciones. Más de 3 deposiciones en el día, muchos lo consideran en 24 horas por más de un día. Otros consideran 4 deposiciones por encima de 4 deposiciones por día. ¿Ya? Entonces, ahora, si esta diarrea de tipo líquida o de tipo suelta, tipo crema, conlleva rasgos de sangre, como nosotros le explicamos eso a las mamás como tomatitos, ¿no? Que hay ahí como hilo de tomate. Entonces ya estábamos ante una diarrea disentérica, ¿no? Esa es una disentería, ¿ya? Frecuentemente se da en niños de 6 meses a 2 años. Se habla que es aguda o se habla que es crónica. Aguda cuando es menos de 14 días, o sea, 2 semanas. Cuando es 2 semanas, persiste la diarrea, persiste la diarreita, se considera que es una diarrea aguda. Pero cuando ya es mayor de 14 días o de 2 semanas, entonces ya estamos considerando esa diarrea como una diarrea crónica. Y hay diarreas crónicas que traen como consecuencia la deshidratación continua, ¿no? Bueno, aquí solamente para ver que en los países desarrollados
de 3 a 5 episodios por año en niños menores de 5 años, y la diarrea sigue siendo una de las primeras causas de desnutrición, deshidratación y por lo tanto muerte en niños pequeños en esos países de vías de desarrollo. A nivel mundial es una de las terceras causas de muerte, ¿no? La segunda causa de mortalidad en nuestro medio en menores de 5 años y la segunda causa de consulta más frecuente, ¿no? Después de las fiebres. Si nosotros hablamos de causas, la clasificación según la etiología pueden ser virales, pueden ser bacterianas y pueden ser protozoarios. La mayor cantidad, entre 70 y 80%, son virales, ¿ya? Hay muchas causas de esta, ¿no? De esta diarrea, y la gran mayoría son autolimitadas en un 70%, ¿ya? Y la mayoría de las veces es imposible e innecesario un diagnóstico de la causa etiológica porque se resuelve sola. Pero generalmente la gran mayoría es viral. Otro porcentaje, menos, claro, más o menos un 20%, vienen a ser bacterianas, y los protozoarios o parasitológicos sería el 10%. Si hablamos de fisiopatología, entonces la enfermedad fundamental, cuáles son estos mecanismos básicos que alteran el movimiento de los líquidos y electrolitos a través del tubo digestivo, ¿no? De la luz intestinal, vamos a hablar que son diarreas de diferentes tipos. Una solamente es una diarrea inflamatoria, o sea, a nivel de la mucosa intestinal, del intestino delgado, hay un proceso inflamatorio. Hay unas diarreas osmóticas que son preferentemente líquidas. Hay otras diarreas secretoras y una diarrea que dan los parásitos que son malabsorción, ¿no? Malabsorbivas. ¿A qué se refiere esta malabsortiva? Nosotros le llamamos diarreas con esteatorrea. ¿Por qué? Porque son los alimentos que el niño come y así enteritos también los elimina, ¿no? Elimina las heces así con la comida enterita, ¿no? Y la alteración de la motilidad gastrointestinal, que es el tránsito intestinal aumentado. Vamos a considerar cada una de esta fisiopatología, este mecanismo básico que altera el movimiento de los líquidos, daremos un mensaje de cada uno de ellos, ¿no? El epitelio, ustedes saben que absorbe el epitelio, ¿no? Entonces, el epitelio es absorbido, y cuando no absorbe, al contrario, elimina, por eliminación de ciertas sustancias químicas, citoquímicas, como son los leucotrienos, las prostaglandinas, todo lo referente a las histaminas. Entonces, estamos hablando de una diarrea inflamatoria. No es, ojo, la diarrea inflamatoria no es consecuencia de algún problema de tipo viral, generalmente, ¿no? Sino que son diarreas porque el epitelio no absorbe bien y el epitelio se daña, ¿no? Entonces ahí puede venir la fiebre, el dolor, una hemorragia digestiva cuando son parasitarias, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la shigella, la hipogamaglobulinemia, o sea, secundaria la giardia. La giardia es un parásito que va a provocar que la gamma globulina decaiga en la sangre, y esa gamma globulina es la que va a provocar esta clase de gastroenteritis, ¿no? Y la otra es la gastroenteritis eosinofílica, que es de tipo alérgico, ¿no? La eosinofilia es un patrón alérgico, ¿no? Dentro del hemograma tenemos los eosinófilos, que cuando están elevados nos indican problema alérgico o problema parasitario, cualquiera de las dos, ¿ya? En lo que se refiere a las diarreas osmóticas, ¿qué se quiere decir que son estas osmóticas, no? Hay productos, hay soluciones que no se absorban, sino provocan la retención de agua en la luz intestinal. O sea, el intestino está pasando el agua por el intestino, y esta comienza a absorber todas las sustancias
a través de la pared intestinal. O sea, nosotros le llamamos sustancias o fármacos de luz. O sea, de luz porque no se absorben, ¿ya? No se absorben a través del intestino a todo el cuerpo, sino que van pasando, conforme van pasando, van jalando todo lo que es líquido, ¿no? La lactulosa, los antiácidos y algunos laxantes. Entonces, ellos jalan contenido iónico o contenido de líquido, de agua, en el paso del intestino, ¿no? Va pasando la sustancia, ese soluto va pasando y va absorbiendo todo lo que es líquido y todo lo que son en la luz, ¿no? Para eliminarlo, ¿no? Entonces va a hacer que el contenido de la luz intestinal se aumente el contenido de la luz intestinal, y si está en ayunas, peor todavía, ¿no? Va a haber más contenido intestinal y eso es lo que va a eliminar, ¿no? Eso se utiliza, por ejemplo, la lactulosa, que son componentes que absorben del intestino, absorben para botarlo a través de este intestino, ¿no? Si nosotros hablamos entonces esa es la osmótica, la anterior, ¿no? La que estamos hablando ahorita es la secretora. Estas diarreas secretoras activan líquidos y electrolitos a través de la secreción intestinal, ¿ya? Son en gran cantidad, son agua generalmente líquidas, y provocan no mucho dolor, no hay dolor. Cólera, que sea una aumento intestinal de los líquidos y por lo tanto las personas deciden en lo que sea líquidos y electrolitos. Los saben que pueden ser agentes exógenos y las toxinas. Si nosotros lo mantenemos al paciente va a seguir con las diarreas secretoras, no mejora con ayuno, con el ayuno, por lo tanto hay que seguir hidratando al paciente. Las diarreas malabsortivas, ya aquí ya hay un problema en el transporte, en el proceso. La mucosa intestinal va a tener cambios estructurales. Y estos cambios estructurales en la mucosa intestinal, sobre todo en la delgada, va a provocar ¿por qué? Porque esta se va a enfermar, se va a inflamar, ¿no? Entonces, las reacciones intestinales son amplias, el paciente va a tener pérdida de peso, va a tener déficit nutricional y va a tener lo que nosotros antes estábamos hablando de una esteatorrea. Esteatorrea es el paciente come sus alimentos y tal cual ha comido los alimentos, lo elimina en las heces, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedo decir? El niñito ha comido su manzanita, ¿no? Y cuando elimina la manzana, elimina igualito, ¿no? Igualito como que lo había comido, ¿ya? Entonces, aquí hay un déficit nutricional de absorción. No hay nada, hay una mala absorción en el transporte, en la alteración del proceso de transporte gastrointestinal, ¿ya? Entonces, sobre todo en el intestino delgado, porque hay cambios estructurales ahí, ¿no? Hay cambios estructurales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que este proceso puede ser dado por la Giardia, por ejemplo, ¿no? Uno de los parásitos. Cuando se altera la motilidad gastrointestinal, nosotros hablamos de una aceleración del tracto intestinal, una aceleración de la velocidad del tracto intestinal, ¿no? Entonces, se modifica este tránsito intestinal. Acuérdense ustedes que si nosotros hablamos de un tránsito quiere decir que es el volumen de heces que está caminando a través del intestino delgado, está caminando, ¿no? Aquí nosotros vamos a ver cuando hay un
un cierto desorden de la malabsorción, ¿no? Hay una disminución sobre el crecimiento bacteriano y hay una malabsorción de esta, ¿no? Entonces va a haber un problema de tipo de alteración de la motilidad, o sea, el movimiento gastrointestinal, el peristaltismo se va a modificar y al modificarse por el tránsito intestinal ser más acelerado el tránsito intestinal, ¿ya? Sobre todo se da en pacientes que tienen una comorbilidad o tienen una morbilidad subyacente, por ejemplo, la diabetes en pacientes que tienen hipertiroidismo. Acuérdense que ya vamos a estudiar también eso, que en el hipertiroideo, el paciente generalmente es delgadito. ¿Por qué? Porque no absorbe los medicamentos, no absorbe las sustancias nutritivas, no absorbe incluso ni líquido siquiera absorbe, y por lo tanto va a provocar que todo esto hay una mala absorción y vaya a eliminar todas las sustancias enteras incluso, ¿no? A esto también se aúne lo que se refiere a el síndrome de intestino irritable, el intestino irritable. Hay algunos fármacos también como los procinéticos que son lo que alteran la movilidad intestinal o que regulan la movilidad intestinal, la motilidad intestinal. Lo que nos ayuda, acuérdense ustedes bien, que lo que nos ayuda a decir es inflamatoria o no es inflamatoria es cuando ustedes tienen un paciente que tiene diarrea. Si ese paciente con diarrea cede con el ayuno, generalmente se le pone en ayuno, ¿no? Si cede con el ayuno, tiene una clase, un dato clínico, nos da un dato clínico orientador. Pero si no cede con el ayuno, el volumen es variable dependiendo de la superficie mucosa afectada, ¿no? En caso leve, las deposiciones son de pequeño volumen, ¿no? De poca cantidad, de poco a poco cae, ¿no? Poco moco, poco sangre o exudado, ¿no? Pero cuando se afecta una gran superficie, ahí hay una alteración de la absorción de los iones, el potasio, el cloro, el sodio, los solutos y agua, siendo las deposiciones de gran volumen, ¿no? Cuando hay una gran cantidad de superficie del intestino que está tomado. Pero cuando es pequeña la superficie tomada, va a haber una menor cantidad de deposiciones del volumen de las deposiciones, ¿no? Con escasa cantidad de moco, de sangre o exudado. Entonces, la presencia de sangre, pus o moco en las heces nos va a dar un dato clínico orientador, que sea inflamatorio. En lo que se refiere a los datos clínicos osmóticos, en el anterior, en la inflamatoria, no va a ceder con el ayuno. En el inflamatorio no va a ceder con el ayuno. Pero en el osmótico cede con el ayuno, o cuando se suspende la ingesta de alimentos causantes. Ya, ahí las heces no son mucho, no tienen mucho volumen, ¿no? Es menor de 1 litro por día, ¿no? No hay productos patológicos en heces. Ustedes le hacen hacer un análisis de heces y va a salir negativo a parásitos, negativo a bacterias, negativo a virus. ¿Se dan cuenta? Entonces son productos no patológicos en las heces. O sea, no vamos a encontrar nada y por lo tanto nos va a orientar que es una diarrea osmótica, y si nosotros le dejamos de alimentarse, de comer, le ponemos en ayuno al paciente, mejora ese cuadro clínico, mejora, ¿no? Cuando es una diarrea secretora, en cambio la diarrea secretora sí produce heces, deposiciones bastante voluminosas, en cantidad mayor de 1 litro por día, ¿no? El paciente entra al baño unas 5 veces y en abundante cantidad, ¿ya? Ahí sí encontramos productos patológicos. Si encontramos productos patológicos es porque es una secretora. Y por más que le dejemos al paciente en ayunas, igualito, va a persistir esta diarrea tras el ayuno, ¿ya?
Entonces, aquí, como es de gran volumen, lo que se pierde es el potasio en sangre. No va a haber potasio en sangre y va a provocar una alcalosis metabólica con pérdida excesiva de potasio y bicarbonato. Entonces, se van a comenzar a formar cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos son los que van a provocar una acidosis incluso, ¿no? Una acidosis. Y entonces, el potasio se pierde, el cloro se pierde cuando hay vómito también, ¿no? Pero cuando es diarrea solamente secretora, se va a perder más potasio y vamos a entrar a una alcalosis metabólica porque tanto el bicarbonato como el potasio se están perdiendo y por lo tanto vamos a tener una alcalosis metabólica. Entonces, cuando estamos hablando de absorción, ¿ya? ¿Qué clínica me va a decir que no, que una diarrea está provocando la mala absorción? Que el paciente comience a presentar anemia, que el presente déficit nutricional, que el paciente presente esteatorrea. Acuérdense ustedes bien claritos, la esteatorrea es un signo, un síntoma en la que el ser humano toma sus alimentos o come sus alimentos y tal cual, así como lo ha comido, tal cual se pasa de frente, ¿no? No hay cambios en la estructura del alimento y si ha comido una manzana, va a botar la misma cáscara de manzana. Alimentos no digeridos, lo que se llaman alimentos no digeridos, esa es la esteatorrea y se va a dar en las diarreas de mala absorción, ¿no? ¿Ya? Otro es de los cambios clínicos orientadores en la diarrea, porque a ver, por favor, dígale a la compañera que apague, por favor, Ya está, muy bien, muchas gracias. Cuando hay un aumento de la motilidad, hay un aumento del tránsito intestinal, nosotros vamos a ver las características de las heces variables. Puede ser mucha, puede ser poca, puede ser líquida, puede ser en forma de cinta, por eso se llama acintadas, o puede ser caprinas, ¿no? Generalmente nosotros tenemos estas dos, líquidas y acintadas, ¿ya? Entonces, la diarrea no va a cumplir los criterios de diarrea. Acuérdense que son dos criterios de diarrea. ¿Cuáles son? Los criterios de diarrea es la frecuencia, el número o frecuencia. Una no es diarrea, dos no es diarrea. De 3 para arriba, a eso se consideran diarrea, ¿ya? Cuando cumplen ese criterio de diarrea, ¿no? Osmótica, secretora, exudativa, entonces debe sospecharse la existencia de un trastorno de la motilidad intestinal. Y en este encontramos lo que nosotros llamamos el colon irritable. El colon irritable, que ya lo hemos visto también en clases anteriores del semestre pasado, es una alteración de la motilidad. Puede ser por problemas de tipo nervioso del paciente, ¿no? En la que el paciente, por un problema de tipo neurovascular, le provocan una diarrea 2 o 3 días y después ya no hay diarrea, 2 o 3 días. Luego vuelve otra vez el cuadro diarreico, 2 o 3 días, deja de tener diarrea y entra un problema de ¿cómo se llama? Un problema de estreñimiento, unos 2 o 3 días. A eso que viene diarrea, estreñimiento, diarrea, estreñimiento, diarrea, estreñimiento, hay un problema de motilidad, ¿no? Un problema de motilidad que muchas veces es motilidad nerviosa. Y a ello se le llama el trastorno de la motilidad intestinal o también llamado colon irritable. Entonces debe sospecharse en eso, ¿no? Cuando no cumple los criterios de diarrea osmótica, secretora, exudativa, hay que sospechar de un colon irritable. Habíamos hablado aguda y crónica, criterios de diagnóstico, y los criterios de diagnóstico agudo y crónico, ¿cómo es? Son criterios de diagnóstico que es de 2 semanas, acuérdense, 2 semanas. Si es menos de 2 semanas, es una diarrea
aguda. Si es más de 2 semanas, ya entramos a una diarrea crónica. ¿Cuáles vamos a ver? Una diarrea aguda. Bueno, acá dice de 4 semanas, pero generalmente es menos de 2 semanas, habíamos dicho. Ya, el 80% es infecciosa, generalmente. Y de este 80%, 70% son virales, el 20% bacterianas y el 10% parasitarias. Ojo, tenemos de este 80%, tenemos que este es viral en un 70%, bacteriana en un 20% y parasitaria en un 10%. De acá tenemos que tener en cuenta esto también, ¿no? El 80% es infecciosa, de una diarrea aguda, acuérdense ustedes. El 5% no tiene una etiología definida, puede ser una motilidad intestinal alterada, acelerada, o puede ser un 15% de toxinas y drogas. Toxinas de gram positivo, gram negativos y drogas que provocan esta clase de diarrea también, ¿no? Entonces, ahora, consecuentemente a ello, la etiología viral que estamos viendo acá, que es el 70%, ¿qué virus son los que provocan eso? Miren ustedes, los virus tenemos varios y algunos conocidos. El coronavirus, no estamos hablando del coronavirus del que hemos estado ahora último, que estamos pasando en este momento, porque más que todo ese coronavirus es del tipo respiratorio, pero también se ha visto que es del tipo digestivo intestinal, ¿no? Que muchos pacientes también han cursado con procesos intestinales tipo diarreico, ¿no? El citomegalovirus también es otro de los virus que provocan esto, los adenovirus, enterovirus y el Norwalk, ¿no? Esos son los virus que son más conocidos en la etiología viral en lo que se refiere al 70% de virales, junto con ellos en niños pequeñitos, rotavirus también, ¿no? Los rotavirus, ¿ya? El VIH, la hepatitis, ¿no? Eso también, también provocan eso. Pero en sí, los más conocidos, acá tenemos los más conocidos, es uno, el rotavirus, que son niñitos pequeñitos, el coronavirus, el adenovirus, el enterovirus y lo que nosotros hablamos del Norwalk. Son los... Y el picornavirus también en buena cantidad, aunque en menor porcentaje, ¿no? Pero los rotavirus, coronavirus, adenovirus, enterovirus y el famoso Norwalk. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es visualizar que posiblemente puede ser un proceso viral. Acuérdense, 70% es virales de las causas infecciosas. Del 80% de causas infecciosas, 5 no tienen definido y 15 son por toxinas y drogas. De este 80%, el 70% son virales, el 20% bacterianas y el 10% de etiología parasitaria. Hablemos un poquito del rotavirus. Miren ustedes, el virus, el rotavirus, sobre todo rotavirus, se da en niños menores de 5 años. Es una diarrea grave. Incluso el niño tiene que, incluso muchas veces se hace que el niño tenga que ser hospitalizado, ¿ya? El niño aquí, el rotavirus, no solamente provoca diarrea, sino que también puede provocar náuseas y vómitos, ¿no? Esta morbilidad en sí, esta morbilidad no difiere entre los países desarrollados y aquellos en vía de desarrollo, o sea, pueden dar en los países grandes industrializados como en países que nosotros tenemos un poco desarrollados o no industrializados, ¿no? Y pero en los de vía de desarrollo, los que están en vía de desarrollo, generalmente se produce principalmente en estos últimos una mortalidad importante, ¿no? Que es el 80% de niños muertos, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante un rotavirus? Lo que hay que mantener es la hidratación. Y la hidratación, porque acuérdense, no tenemos tratamiento para los virus, no tenemos antivirales. Los antivirales que tenemos son para otra clase, ¿no? Pero aquí los rotavirus no tienen y solamente se autolimita ese virus. En 7 días generalmente está desaparecido. Pero para eso hay que mantener la hidratación del niño. Miren ustedes, aquí esta es una especie del virus, ¿no? Del virus que tiene, ¿no? Tiene varias espículas. Son espículas, tiene el subcore, tiene la glicoproteína, casi parecido al coronavirus, ¿no? Casi parecido. Ellos tienen un producto que se llama core, ¿ya? Core, que es también las glicoproteínas, ¿ya? Y este core que ustedes ven acá es una protección que tienen ellos. Y debajo de ese core todavía tienen una subprotección. Estos rotavirus, esta es una partícula de rotavirus, son muy estables a las temperaturas ambiente. Son bien estables. O sea, en una temperatura ambiente no se deshacen, no mueren, no se desintegran, ¿no? Resisten bastante a los tratamientos con detergentes y a los pHs extremos y congelación. Entonces, este rotavirus puede estar guardado incluso en el refrigerador, ¿no? ¿Ya? Y son estables a temperaturas ambientes y resisten mucho al tratamiento de detergentes. O sea, nosotros utilizamos los detergentes para hacer las limpiezas. Puede ser resistente al pH extremos, o sea, al ácido y al álcali, y puede ser también resistente a la congelación. Por eso que este rotavirus generalmente va a provocar una suerte de infección que va a provocar incluso no solamente diarrea, sino vómitos también. Este rotavirus generalmente provoca una transmisión. ¿Cómo se transmite de niño a niño o de persona a persona? A través de transmisión feco-oral, ¿no? Ano-boca, que nosotros le llamamos, ¿no? Feco-oral quiere decir heces y la boca, ¿no? No es que nosotros vayamos a agarrar un poco de heces y nos lo vamos a poner en la boca, ¿no? Lo que pasa es que los transmisores, por ejemplo, la mosca, puede estar en deposiciones, ponerse en las deposiciones y estas moscas van a nuestro domicilio y en el domicilio encuentran los alimentos al aire libre, los panes al aire libre, se posan sobre ellos y llevan gran cantidad de virus, ¿ya? Y en la diarrea, porque la diarrea, generalmente la diarrea por rotavirus lleva una gran cantidad de este virus, ¿no? Y esto es lo que va a provocar una inflamación tanto del estómago como del intestino delgado, y a eso se llama gastroenteritis, ¿no? Entonces, uno se infecta, en ese momento no le provoca nada, sino que 2 días después, a las 48 horas, que ha estado incubado este virus en nuestro organismo, se está incubando, viene ya toda la sintomatología, ¿no? Entonces ya este virus no es atacado por los ácidos intestinales, ¿no? Sobre todo cuando nosotros comemos una comida, a través de ellos traspasan ya y se va a localizar al intestino delgado. A los niñitos que no tienen una buena nutrición, puede provocar incluso hasta la muerte, ¿no? Pueden provocar en niñitos lactantes con poca nutrición, que no están bien nutridos, ¿ya? Este rotavirus va a provocar una suerte de destrucción de las células, ¿no? Y va a provocar una especie de toxicidad en el epitelio intestinal, ¿no? Entonces, una vez que ya ha alterado el epitelio intestinal, va a haber una gran pérdida de electrolitos y agua. El rotavirus de tipo A,
como le decíamos, son en lactantes de 24 meses de edad, ¿ya? Y les va a provocar gastroenteritis con deshidratación. En los niños ya mayorcitos y en adultos puede provocar una diarrea leve. Y en niños desnutridos, la diarrea, deshidratación y muerte, ¿no? Los de tipo B no se ven en nuestro medio, no se ven en nuestro medio. Es el rotavirus de tipo A, entonces. Llegamos a una de las especies que actualmente nos está atacando desde el punto de vista respiratorio. Esta es una de las familias de ellos, ¿ya? Y esta se llama los coronavirus. Entonces, este coronavirus provoca en niños y adolescentes una diarrea aguda y gastroenteritis. Y en los niños pequeñitos lactantes que están recién lactando, una enterocolitis necrosante. Una enterocolitis necrosante. Quiere decir que el intestino delgado se va a necrosar, va a tener tejido muerto. ¿Se dan cuenta? Y este tejido muerto va a provocar que el niño tenga una diarrea profusa, grave, con deshidratación profusa y grave, y esta gastroenteritis muchas veces va a llevar a la muerte también, ¿no? La célula infectada va a tener problemas por esta corona glicoproteica, y esta glicoproteica, que es la que provoca favorece la supervivencia en el tubo digestivo del coronavirus y va a provocar estas reacciones inflamatorias y va a provocar también diarrea y gastroenteritis. Si nosotros tenemos infecciones bacterianas, ya hemos hablado de los virales, ahorita hablamos de las parasitarias, ahora vamos a hablar de las bacterianas. ¿Quiénes son las bacterias que nos atacan más? Hay bacterias invasivas, ¿no? Y hay bacterias que no invaden, sino producen producen una toxina, sobre todo los gram negativos. Producen una toxina y estas toxinas son las que invaden los tejidos adyacentes, ¿no? Entre las bacterias invasivas tenemos varias que nos van a ocasionar problemas gastrointestinales. Las invasivas tenemos las más conocidas: la salmonella, la shigella, el campylobacter, el clostridium, la Escherichia coli entero invasiva, ¿ya? Y lo que teníamos antes, que ahora ya no tenemos, el Vibrio cólera, ¿no? Vibrio vulnificus y el Parahemolyticus. Eso ya no lo tenemos. Y otro es la Yersinia. Son bacterias invasivas que a la célula van a ingresar a la célula. Estas van a ingresar ellas mismas, las mismas bacterias van a ingresar a la célula y van a hacer daño, ¿no? La Shigella, la Salmonella, el Clostridium, la Escherichia coli entera invasiva y la Yersinia. En cambio, estos son los gram positivos, son gram positivos. En cambio, en las gram negativas, ellos van a mandar su sustancia, nada más, su toxina, una toxina que va a provocar alteraciones en la glicólisis, en la membrana estructural de las células, ¿no? Y eso tenemos, por ejemplo, Staphylococcus aureus, el Bacillus cereus, el Clostridium botulinicum, ¿no? Ya, y las otras Escherichia coli enterotoxígena y enterohemorrágica. Y, por cierto, el Vibrio cólera, ¿no? El Vibrio cólera también. Son productos que van a tener toxinas bacterianas, y estas toxinas bacterianas son los que van a atacar todo el sistema de epitelio de la mucosa gástrica.
Los bacilos gram negativos tenemos que son las enterobacterias. Estos son los que provocan las toxinas, ¿no? Son toxinas, endotoxinas son. Los bacilos gram negativos, ¿cuáles son sus factores de virulencia? Los factores de virulencia son su cápsula. Ellos tienen una cápsula resistente y debajo de esa cápsula resistente tienen toxinas. Y esas toxinas son las que nos van a provocar a nosotros el daño. Eso se llama endotoxinas. Tienen factores de crecimiento que van a hacer que secuestren a los factores de crecimiento de nosotros, de nuestra capacidad inmunológica, y resisten bastante al efecto bactericida del suero. El suero tiene anticuerpos y sustancias antibacterianas que se van contra las enterobacterias, pero no le hacen daño porque estos tienen una resistencia elevada. Y la resistencia a los antimicrobianos, a muchos antimicrobianos también. Sí, dime, José Quispe, dime. José Quispe, activa tu micro. Activa tu micro, José Quispe, dime. ¿Quieres participar? ¿Alguna participación, por favor? Están levantando la mano. He visto que varios han levantado la mano. No, continuaremos entonces. Bien, acá tenemos la Escherichia coli que habíamos visto, la enteropatógena, la enterohemorrágica, la enterotoxígena, la enteroinvasiva, ¿verdad? Ya, entonces acá tenemos enteropatógena. Todos generalmente, tanto la enteropatógena como la enterotoxígena, es en el intestino delgado junto con la enteroagregativa, ¿ya? Estas hay una que es muy conocida, que es la enterogénica, ¿no? Enterotoxigénica, que se le conoce como la diarrea del viajero. El viajero, ustedes saben, de un lado viaja y posteriormente comienza a tener diarrea, y generalmente por la comida, ¿no? Donde está yendo productos que come y que produce diarrea cuando sobre todo se alimenta en lugares turísticos. A este se llama Escherichia coli enterotoxígena. Es la más conocida de las diarreas de los viajeros, ¿no? Hay vómito, la diarrea es acuosa, líquido, le duele mucho el estómago, hay náuseas y hay pequeña fiebre, ¿no? En cambio, la enterohemorrágica se confunde mucho con la ameba, ¿no? La ameba, que es la que provoca diarrea con sangre, ¿no? En cambio, acá es una diarrea enterohemorrágica que se le da en el intestino grueso, por eso que cuando sale la diarrea, sale con rasgos de sangre. Pero es por la Escherichia coli, entonces no es por la amebas, ¿no? No es por la amebiasis, ¿ya? La enteropatógena es otra de las conocidas que se da bastante en el mundo infantil. La diarrea infantil es acuosa y muchas veces con vómito, ¿ya? Hay una mala absorción y hay diarrea también, ¿no? Las toxinas de la toxina Shiga, que nosotros encontramos en la Escherichia coli enterohemorrágica, son con espasmos abdominales y sin fiebre, no hay fiebre, ¿no?
Luego tenemos las enteroinvasivas, que se dan en el intestino grueso. Hay fiebre, hay dolor abdominal, hay diarrea acuosa o muchas veces sanguinolenta también, ¿no? Muchas veces sanguinolenta. Ahora tenemos otro de los microorganismos que nos hace mucho daño a nivel abdominal, a nivel de ¿cómo se llama? Del órgano, ¿no? Que es la Shigella, una bacteria. La bacteria de la Shigella va a provocar una gastroenteritis, ¿ya? Aquí las heces también pueden ser muchas veces sanguinolentas, pero hay fiebre, hay ganas de ir al baño cada rato, aunque se haga poquito, ¿ya? Hay espasmos abdominales, el tenesmo rectal, que es las ganas de ir al baño y no hacer nada, o muchas veces diarrea profusa, ¿no? Y fiebre, sobre todo fiebre y heces sanguinolentas. La salmonela es otra de las bacterias que sobreviven en macrófagos, o sea, ingresan al sistema, los macrófagos lo fagocitan y están viviendo ahí dentro, ¿ya? Toleran bastante los ácidos de las vesículas fagocíticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esta salmonela ingresa a la célula, acuérdense que estas células provocan unas vesículas fagocíticas que provocan que cualquier microorganismo generalmente se deshagan, pero estos no se deshacen con estas bacterias fagocíticas que van a producir nuestros macrófagos, o sea, nuestros defensores del intestino, ¿no? Ya, entonces, se provoca una gastroenteritis, o sea, un problema gástrico y un problema del intestino, ya, delgado. Entonces, los síntomas se dan después que uno se alimenta, uno ingiere o después de 2 días, ¿no? Cuando hay más. Entonces el paciente tiene náuseas, vómitos, diarrea, no hay, si hay fiebre, hay dolores abdominales, tipo espasmo, mialgias, dolor de cabeza, ¿no? Diarrea no sanguinolenta, sobre todo, ¿no? El paciente puede llegar a una especie de sepsis, en donde ya como hay mucha náusea, mucho vómito, mucha diarrea, el paciente va a llegar a una especie de septicemia, ¿no? También podríamos pensar que como hay fiebre interna, que muchos los pobladores dicen, tiene fiebre interna, eso puede ser incluso una fiebre tifoidea, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como fiebre tifoidea, es fiebre entérica. Entonces, eso se da mucho en los alimentos también, ¿no? Entra por la boca, entra la salmonela. Otro de lo que tenemos es el Vibrio cólera. Este Vibrio cólera tiene factores de virulencia. El pilus, que nosotros lo llamamos, tiene un pelito. La toxina del cólera provoca una toxina enterotóxica accesoria y toxinas de las zónulas que van a provocar que se haya una permeabilidad intestinal, o sea que el intestino esté libre para que ellos puedan ingresar, ¿no? Incrementa la secreción de los líquidos intestinales. Miren ustedes van a ver ahorita cómo, que seguramente vamos a detallar también aquí, pero vamos a ver cómo es que nosotros tenemos esas bacterias que nos van a provocar la diarrea. Yo quiero que ustedes vean el mecanismo por el cual el paciente va a tener diarrea o una persona va a tener diarrea. Miren ustedes, en el intestino delgado, generalmente en el intestino delgado, tenemos en el intestino delgado tenemos una sustancia de criptas y tenemos una sustancia, como unos pelillos, ¿ya? En todo el intestino, que son lo que van a hacer que en toda esta zona, en esta mucosa, se absorban los alimentos, el agua, todo eso, ¿no? Se absorben.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta zona de acá, las bacterias, los virus, los parásitos se pegan acá. Generalmente se pegan. ¿Ve? Se llegan a pegar acá. Las bacterias, los parásitos, se saben pegar aquí en estos cilindros del intestino delgado. Esto de acá, al final, vendría a ser así, ¿no? Igual. Y sería así la luz, ¿no? La luz. Esta es la luz del intestino delgado. ¿Ya? Miren ustedes. Y por acá vienen los alimentos, ¿verdad? Ya. ¿Qué pasa? Que cuando y nos invaden las bacterias o los bichos, generalmente el organismo quiere moverlo más, ¿no? Quiere hinchar, quiere que estas bacterias salgan, se desprendan de su mucosa porque le está haciendo daño. Entonces, dentro de los mecanismos del intestino, de esta estructura tipo dedos, ¿ya? Que hay dentro de la estructura del intestino delgado, comienzan a botar líquido, bastante líquido, para que, con el afán de botar a estas bacterias. Por eso que el intestino también se vuelve, ¿no? Espasmódico, ¿no? Se mueve más el intestino, el peristaltismo está aumentado, ¿ya? Se mueve. ¿Por qué? Porque necesita botar a estos bichos. O sea que se está defendiendo, el intestino se está defendiendo y por eso que aumenta su líquido, aumenta el líquido. En esta tarea de defensa de nuestro organismo, muchos de los bichos son eliminados. Muchos de los bichos son eliminados. Entonces los van botando, los van botando, ¿ya? ¿Por qué? Porque el intestino se está defendiendo, el organismo del ser humano se está defendiendo y está botando exageradamente líquido, está botando, y ustedes saben que detrás del líquido siempre va a salir sodio, potasio, ¿no? Detrás del líquido sale. El agua sale, pero no sale sola, sino sale con sodio, solo con potasio, ¿no? Es en el afán de defenderse de estos bichos, ¿no? En el afán de defenderse. Bota a muchos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos automedicamos y decimos, porque este intestino se está moviendo mucho, ¿no? Suena el intestino, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Inteligentemente tomamos un antiespasmódico. Y el antiespasmódico que estamos tomando hace que este movimiento, ¿no? Este movimiento del intestino ya no se dé, ya no se da. Y al no dar este movimiento del intestino, ya no está defendiéndose, hace que estos bichos comiencen a estar ahí. Nosotros le hemos quitado la defensa del intestino delgado o grueso, en este caso es delgado, le hemos quitado la defensa. La diarrea era una defensa. Pues, figúrense, usted está botando los bichos. Entonces, ¿qué hacemos? Le hemos dado un antiespasmódico, le hemos dado iosina, le hemos dado bromuro de escopolamina, o le hemos dado plidan compuesto, ¿no? Todas esas sustancias son las que provocan que el intestino que se estaba moviendo, defendiéndose de todas las bacterias, ya se quede inerte, se queda así, ¿no? Como quien dice, se quede medio asonsado. Ya no. Pero ¿quién se queda adentro? ¿Quién se están quedando? Ante esto, ya no se está defendiendo eso, entonces se están quedando las bacterias dentro. Y uno piensa, como ya no tengo diarrea, ya se me pasó la diarrea, doctor, ya se me pasó. Me tomé mi Plidan, ya se me pasó. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas bacterias, que si ya se pasaron realmente, ya se pasaron esta diarrea, ya se pasaron, estos bichos comienzan a hacer hueco
a nuestro intestino. ¿Se dan cuenta? Comienzan a hacer daño al intestino. Y entonces, al hacer daño al intestino, esto de acá, que ya no, acuérdense que estaban aquí, ¿no? Las criptas, o las digitaciones del intestino, estos van a comenzar a tener problemas. ¿Por qué? Porque el bicho sigue ahí y sigue reproduciéndose y sigue reproduciéndose. Cuando la diarrea era fuerte, era porque estaba botando, pero como nosotros nos hemos tomado nuestra escopolamina, nuestro pidán, o sea, nuestro antiespasmódico, ha provocado que el intestino ya no se mueva. Claro, que se llene de gases, se va a estar llenando de gases, que todavía hay una cierta frecuencia de la motilidad un poco aumentada, se sigue, pero ya no se está defendiendo como debería defenderse. Ya no se está defendiendo como debió defenderse. Y por lo tanto, al no defenderse, estos siguen haciendo daño acá adentro. Y al hacer daño, van a provocar que haya úlceras o que haya perforación. Sobre todo, mire, yo estoy hablando de cualquier bacteria, pero cuando es amebas, la amebiasis es terrible. La amebiasis sí te hace hueco. La amebiasis te provoca úlceras. Te provoca unas úlceras terribles en toda la mucosa intestinal. Tan es así que al final comienzan a sangrar también estas, ¿no? Comienzan a sangrar. Entonces, la moraleja es, si nosotros tenemos diarrea, nuestro organismo se tiene que defender, seguir defendiéndole. Si le damos antibiótico, le estamos dando antibiótico, pero no antiespasmódico, el antibiótico va contra estos, ¿no? Va contra estos bichos. Ya los va a atacar, va a matarlos y van a salir. Pero si nosotros solamente le damos un antiespasmódico y no le damos antibiótico, entonces vamos a provocar que nos ocurran ulceraciones, ¿no? Que nos vaya a provocar que se vaya a ulcerar nuestro intestino delgado y va a provocar que haya una perforación, y esta perforación muchas veces termina en el quirófano, ¿ya? Por eso mucho cuidado de ver cómo en una disentería, si muchas veces muchos médicos actúan trabajando con antiespasmódicos, con antibióticos, ¿no? Antibióticos. Pero ya para eso primero necesita un laboratorio. El laboratorio me dice, no, tiene amebas, o tiene shigellas, o tiene yardias, entonces ya yo sé qué medicamento darle para esas amebas, yardias, o ¿cómo se llama? Algún microorganismo patógeno, ¿no? Ya yo sé eso, ¿se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de dar un tratamiento, ¿ya? Eso es lo que ocurre con el Vibrio cólera. Acuérdense, el cólera, bueno, si ustedes habrán escuchado, aunque no lo han visto, el Vibrio cólera es un parásito también que va a hacer que haya el pilus del Vibrio cólera se va a pegar, así como lo hemos hecho antes, como se ha pegado, ahora está. Va a provocar unas toxinas, va a provocar esas toxinas tanto del cólera como las enterotoxinas accesorias, va a aumentar la secreción de los líquidos intestinales. Acuérdense que hay un proceso inflamatorio y por lo tanto en el proceso inflamatorio va a provocar que haya un incremento de los líquidos y la permeabilidad intestinal, y hay unos factores de adhesina que se pegan ahí al intestino delgado y van a modificar la superficie celular, ¿ya? Esos factores de virulencia del Vibrio cólera hacen que nuestro intestino, nuestro tejido se vea dañado y por lo tanto muchas veces perforado. En el Vibrio cólera las enfermedades se van colonizando, se colonizan muchas veces sin síntomas primero, ¿no? Luego provoca una diarrea leve, pero después viene una rápidamente grave y mortal. Ya es ahí donde el intestino
ya va provocando que haya un sinnúmero de alteraciones del tejido, ya, y incluso la diarrea ya no es una diarrea ni verde, ni amarilla, ni una diarrea de tipo agua de arroz. Esa es la diferencia entre esta y las otras diarreas. La diarrea del vibrio cólera es como agua de arroz, pero que fácilmente y rápidamente, después de 2 o 3 días de la infección, estas heces se hacen incoloras y provoca una enfermedad diarreica grave y mortal. Muchas veces muchos se han muerto por el vibrio cólera. Bueno, eso son todo lo que nosotros hablamos de la bacteria. Hemos visto ya los virales, que es el gran representativo es el rotavirus, ¿no? Hemos visto ya las bacterianas, ¿no? Hemos visto la salmonela, hemos visto ¿cómo se llama? La Escherichia coli, que son los más. Ahora vamos a ver los parasitarios. Acá en los parasitarios tenemos los cuatro principales. Después los demás no lo encontramos mucho acá, si no puede ser en la selva, ¿no? Entre ellos tenemos, entre los parasitarios comunes y que encontramos siempre en nosotros, encontramos a la Giardia lamblia, lo que nosotros llamamos giardiasis. Encontramos a la entamoeba histolítica, que es esta, entamoeba histolítica. A los Ascaris lumbricoides, que ya son parásitos que son larguitos. Y las famosas tenias, ¿no? Así como, ¿no? Las tenias son ya, son gusanos en sí, son gusanos, ¿no? El Enterobius vermicularis también es tipo gusano. A ver la compañera que baje su volumen o que apague su volumen, por favor. Edith, por favor, apaga tu... Silencia tú esto, por favor. Ya. Entonces tenemos, entre todos estos parásitos, lo más conocido es la Giardia lamblia, la entamoeba histolítica, que es la disentería, el Ascaris lumbricoides y las tenias, que son los famosos gusanos, ¿no? Tenemos aquí la Giardia lamblia, su transmisión es fecal-oral, ya habíamos dicho, de posiciones altamente contagiosas que son transmitidas, son llevadas a través de los vectores hacia nuestra mesa y nosotros nos contagiamos, o en su efecto, gente está con diarrea, no se lava las manos, se limpia, no se lava las manos y va hacia, que son expendedores muchas veces de alimento, y van y nos venden productos de comer, como los panes, todas esas cosas, ¿no? Y eso es lo que nos va a infectar posteriormente. Entonces tenemos la transmisión fecal-oral, es un protozoario, reside y se multiplica en la superficie del intestino delgado a un pH ligeramente alcalino, no ácido, sino alcalino. Ya, tiene dos formas, el trofozoito y el quiste. Miren ustedes, ¿por qué se forma el trofozoito? Vamos a entrar. Bueno, acá tenemos todo, vamos a borrar esto. Bueno, no lo podemos borrar, al contrario, vamos a usarlo. Miren ustedes, ¿se acuerdan que yo les decía de que en este caso vamos a hablar que estos son la giardia, ¿ya? La giardia. La giardia tiene varios pelitos acá al costado, ¿no? Tiene varios pelitos al costado. Cuando la giardia es eliminada por el intestino, que está completamente aumentado completamente ¿cómo se llama? Su peristaltismo, su movimiento, su motilidad.
entonces comienza a botarlos, ¿verdad? Llega un momento en que estas giardias están siendo botadas, sigue por el tránsito intestinal delgado, sigue todo el tránsito intestinal delgado y llega al tránsito intestinal grueso, o sea, el colon llega al grueso, es eliminado por más líquido en el colon, ya están, y supónganse ustedes que nosotros estamos mirando ya la parte final, ¿no? La parte final del intestino, ya hasta la parte final, por aquí va a ser botado estos parásitos que han sido eliminados por nuestro organismo, ¿verdad? Han sido eliminados por nuestro organismo. Entonces, estos parásitos que siguen corriendo acá, siguen siendo eliminados, ya son parásitos que ya siguen siendo eliminados, que han perdido su adherencia aquí a esta intestinal. Entonces, cuando ellos ven, ya sienten que ya van a salir afuera, ya, porque este es el recto, fíjense ustedes, ya él siente que se va a salir ya del intestino, ¿no? Siente que va a salir del intestino, se enrosca, se va enroscando, ya va saliendo y se va enroscando. Se va a formar un quiste duro. Y así es como sale, como quiste. El dentro y la cosa dura afuera. ¿Se dan cuenta? Y esta es una forma de supervivencia de la Giardia lamblia. Se enquista antes de salir del tubo digestivo, se enquista. Y en las deposiciones vive ahí buen tiempo. A eso se llama, esta forma adulta se llama trofozoitos. Y esta forma que ya se ha enquistado es quiste, ¿no? Es quiste y es la forma como puede vivir fuera del intestino delgado. Hasta que venga la pata de una mosca, ¿no? Venga la pata de una mosca, esa pata de la mosca se lo lleva en sus patitas y lo depositan en un pan y por lo tanto, acuérdense ustedes que uno tiene que tapar sus necesidades cuando no hay un baño salubre, tapar sus necesidades, enterrarlas o en su defecto en la casita, porque no saben, en nuestra casa puede ser que sea limpia, pero no sabemos que está viniendo de la chacra, ¿no? Las moscas están viniendo de la chacra y de la chacra me está trayendo esta mebiasis, ¿no? O esta giardiasis. Entonces, tapar también sus productos para llevar su comida, su pan, ¿no? Todos sus alimentos, taparlas. ¿Se dan cuenta? Entonces, figúrense ustedes, este es el mecanismo por el cual la Giardia lamblia, como dice acá, tiene dos formas, un trofozoito y un quiste. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de patogenicidad de esta Giardia lamblia? La Giardia lamblia tiene una adherencia. La Giardia lamblia generalmente es como una especie de esta es la ameba, ¿no? Pero la Giardia tiene una especie de una cometa, ¿no? De un cometa, ¿no? La Giardia lamblia tiene una especie de un cometita. Es más o menos así. Tiene varias proteínas contráctiles con las que puede caminar y tiene también una ventosa, lo que llamamos adhesina, acá en forma de ojo. Así, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí hay un disco suctorio, son proteínas contráctiles y los filamentos flagelares. Todo esto va a provocar daño y atrofia en lo que nosotros llamamos, donde nosotros
tenemos nuestro intestino que se llaman vellosidades intestinales. Ahí se va a pegar él. Se va a pegar ahí. ¿Se encuentra? Entonces, es lo que nosotros tenemos que evitar, es que este microorganismo ingrese a nuestro organismo. Este quiste se enquista tan fuerte que cuando uno se lo come, claro, sin querer, uno no come los parásitos queriendo, sino sin querer por alimentos sucios, o alimentos guardados, o alimentos de alguien que ha dado las deposiciones y no se ha hecho una limpieza buena. Entonces, estas manos sucias hacen que otras personas o uno mismo ingiera estos quistes. Y estos quistes en el intestino, en el estómago, acuérdense ustedes que el estómago es inmunológica que tenemos por la acidez que tenemos, ¿no? Pero estos quistes resisten a ese ácido clorhídrico del estómago y al contrario, con ese ácido, ¡pum!, se levantan, ¿no? Con ese ácido, ¡pum!, revientan y se forman, ¿no? La forma que les como esa cometita, ¿no? Y esos van corriendo en el intestino delgado a pegarse a la vellosidad del intestino delgado. ¿Se dan cuenta? Así es como trabaja esta llave del hambre. ¿No? Acá más o menos le dibujé, ¿no? Esta es la forma parasitaria, ¿no? La forma quística, o sea, esta es la forma parasitaria adulta, o que le llaman el trofozoito, ¿no? En cambio, el otro es quística, ¿no? El paciente no puede tener síntomas, solamente la diarrea, puede tener enfermedad aguda o crónica, o sea, la diarrea menos de una semana, menos de 2 semanas o mayor de 2 semanas. El periodo de incubación puede ser de 1 a 3 semanas, y las infecciones asintomáticas pueden provocar malabsorción intestinal. Ya habíamos hablado que la malabsorción, que es la esteatorrea, ¿no? Yo como mis alimentos y tal cual boto mis alimentos por las heces, ¿no? Hay una diarrea acuosa o puede haber una diarrea pastosa. Acuérdense de la esteatorrea. Son evacuaciones generalmente explosivas, grasosas y fétidas y alimentos no digeridos. Dolor epigástrico postprandial, anorexia, o sea, anorexia no tiene hambre porque está hinchado el estómago, pues, ¿no? ¿De dónde va a tener hambre si está hinchado el estómago? Hay un problema de flatulencia y ocasionalmente duele la cabeza, hay ligeramente fiebre, hay manifestaciones muchas veces alérgicas, hay dolores articulares por artralgias, ¿no? Mialgias, urticarias. Ese es en las enfermedades agudas. En la enfermedad crónica, la diarrea es recurrente. Diarrea con alimento que come, alimento que bota igual. Malabsorción si eso hay una esteatorrea, también va a haber una malabsorción de la grasa, de la lactosa y otros disacáridos. No va a haber buena absorción de la vitamina A ni la vitamina B12 y el paciente se va a bajar de peso y va a tener problemas de disentería y deficiencia de crecimiento y desarrollo, sobre todo en los niños. Ese es el anterior, que hemos visto la Giardia lamblia, y la enfermedad se llama giardiasis, Giardia lamblia. Así que cuando ustedes se enfrenten con una mamá que diga que su hijito está botando la comida por las heces, a eso se llama esteatorrea. Y esa esteatorrea es provocada por la Giardia lamblia. Se da tratamiento para la Giardia lamblia y deja de tener esa esteatorrea. Otro de los parásitos que molesta mucho en nuestro campo clínico, en nuestro campo patológico, es la entamoeba histolítica. Ya, hay otra que es entamoeba coli. Ese parásito es comensal nuestro, ¿no? O sea, vive con nosotros. No es de los que preocupan. Pero claro, cuando hay una especie de diarrea y nos encuentran parásitos que son propios de nuestro organismo, ya tenemos diarrea que dice que están molestando y hay que eliminarlas también, ¿no? Este protozoario, ¿cuáles son sus factores de adherencia, sus factores de virulencia? ¿Qué es lo que le hace virulento, no?
tiene varios estos. Tiene la lectina y tiene los péptidos formadores de poros. Esta es la lectina, que es esta, ¿no? La lectina se adhiere a las mucinas, se adhiere a los glóbulos rojos, se adhiere a los neutrófilos, a las bacterias, a las células epiteliales y comienzan a atacar, ¿no? El complejo acuérdense ustedes, el complejo del complemento, ¿no? Ya, entonces, esta lectina, los factores de virulencia de la entamoeba histolítica es la lectina, los péptidos formadores de poros, que van a provocar que la célula se destruya, haya una provocación de lisis celular, permiten que al destruirse la célula, la parte de la membrana celular, van a permitir que el paso del agua, los iones pequeños salgan fácilmente, ¿no? Entonces, el tejido epitelial o las células epiteliales van a reaccionar produciendo citoquinas, ¿no? Entonces, o sea, de parte de la persona, de parte del hospedero, va a provocar citoquinas y estas citoquinas van a provocar una especie de reacción antiinflamatoria, reacción inflamatoria. El cuadro clínico del portador puede ser subclínico, quiere decir que no tiene síntomas, o puede ser una colitis invasiva aguda, puede ser simple con moco, síndrome disentérico, que es el dolor abdominal, diarrea, flatulencia, y lo que nosotros llamamos las heces disentéricas, heces con sangre, heces con sangre, ¿ya? Hay una colitis invasiva que puede también haber una colitis invasiva crónica, que va a ser unos periodos de constipación, diarrea, se hincha el estómago, flatulencia y dolor abdominal de tipo cólico. Hay una que se llama colitis fulminante, donde esta entamoeba histolítica, como yo les decía antes, pueden provocar que haya perforación en colon, ya, úlceras. Ese colon se muere, se necrosa. Puede haber, al haber problemas de disentería, va a haber fiebre elevada. El abdomen se va a distender, va a ser globuloso, va a haber dolor, ¿no? Y muchas veces en estado grave severo va a destruir esta mucosa gástrica. El organismo, para defenderse, cuando hay una especie de inflamación, el organismo provoca que haya que se tape esa porción de intestino que está provocando eso, que se lo tape, ¿no? Y forma una masa granulomatosa. A eso se llama ameboma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la amebiasis están ahí perforando el intestino y el organismo produce una capa granulomatosa. Y a eso se llama ameboma. Oma es por tumor. Oma, porque es una especie de un tumor, no es una masa. Y ameba, de ameba, un tumor de amebas, ¿se dan cuenta? Y si se provoca esto mismo a nivel del intestino grueso, pero en el apéndice, va a provocar también una perforación del apéndice, provocando una apendicitis. ¿Cuáles son los factores que predisponen? ¿No? La diseminación de los órganos, de los microorganismos, hay mala higiene de manos, hay muchas moscas, hay utensilios en mal estado de limpieza, no manejamos bien las heces, nuestras secreciones, entonces vamos a tener que ahí se favorece el contacto físico, los alimentos sin refrigeración que permiten la proliferación de estos microbios a través de las moscas, una lactancia inadecuada, el uso inadecuado de biberones,
sin la limpieza adecuada. A la vista luego, pues regresa para acá. Milio Sonco, apaga tú esto, por favor. Ya terminamos. Ya vamos a terminar ahorita, ¿ya? Por favor. Ya, entonces, luego tenemos una educación insuficiente. Si nosotros no educamos sensatamente a las personas sobre el peligro de los vectores, sobre el peligro de las moscas, sobre el peligro de las enfermedades diarreicas, no van a saber y por lo tanto vamos a tener el peligro de que toda nuestra sociedad o a nuestro alrededor se vayan a infectar también, ¿no? Los factores del hospedero, yo no me cuido bien contra los parásitos, todo, y estoy inmunocomprometido, tengo VIH, tengo infecciones recurrentes, sarampión, tengo desnutrición, entonces esos son los factores que predisponen más rápidamente la enfermedad. Si nosotros hablamos de un síndrome diarreico, ¿qué quiere decir síndrome? Signos y síntomas, ¿verdad? La clasificación había sido diarrea simple, un síndrome disentérico donde ya hay sangre, una diarrea persistente y vómitos que acompañan o nunca diarrea. Pérdida intensa de ese líquido con aspecto de agua de arroz, que es Escherichia coli, ¿no? O Vibrio en cólera, efectivamente, Vibrio en cólera. Pérdida intensa de ese líquido con aspecto de agua de arroz. Hay vómitos acompañantes de poca o ninguna diarrea. Entonces, ustedes van a ver acá cuándo es una diarrea inflamatoria, cuándo es una diarrea no inflamatoria e inflamatoria, ¿no? Acá están los leucocitos, la fisiopatología, la etiología y la clínica. La clínica, pues, por ejemplo, el síndrome coleriforme, o sea, hay ¿cómo se llama? El vibrio en cólera, ¿no? Hay diarrea acuosa, abundante, poco dolor abdominal, deshidratación, no hay fiebre, pero el paciente está en muy mal estado general. Hay un daño en el epitelio intestinal, el trastorno es funcional y van a provocar las enterotoxinas, que son los que van a provocar el daño, en este caso leve daño del epitelio intestinal o muy poco, ¿no? ¿Quién es lo que le causa? El Vibrio cólera, el Escherichia coli enterotoxígeno, Staphylococcus aureus, el Clostridium perfringens, el Cryptosporum, sin precisar, la Giardia lamblia, Isospora y los rotavirus y adenovirus, que son los que provocan diarrea no inflamatoria. En cambio, en las diarreas inflamatorias, los leucocitos están presentes. Hay leucocitos fecales en la fisiopatología de inflamación, lesión de la mucosa, porque los gérmenes están invadiendo la mucosa o dañan por producción de citotóxicos, ¿no? En este caso tenemos la Shigella, la Salmonella, que son bacterianas, Campylobacter, la Yersinia, la Escherichia coli, ¿no? El Clostridium y la Entamoeba histolítica, que es una ameba, que es un parásito, ¿no? Escherichia, Shigella, Salmonella son bacterias, Entonces, ¿cómo se maneja un paciente con diarrea, síndrome diarreico? Bueno, según la forma de presentación y curso, si es de inicio gradual o brusco, ¿no? Generando por una infección intestinal, ¿cuál es el patrón? Si es continuo o intermitente, ¿no? Viene 2 o 3 días, se desaparece 3 o 4 días. ¿Cuál es la duración? En semanas, en meses, en años. Y los datos epidemiológicos importantes, si ha viajado de un sitio a otro sitio, ¿no? Y la ingesta de agua no potable. Los síntomas acompañantes de dolor abdominal, cólicos, náuseas y vómitos. ¿Hay o no hay? Si hay el dolor abdominal tipo cólico, náuseas y vómitos, se puede dar lo que es antispasmódico, pero siempre con un antibiótico. ¿Ya? Se hace un breve interrogatorio al paciente, hay que preguntarle la consistencia, si es líquida o si es media pastosa o cremosa, presencia, si hay moco, pus o sangre, o si tiene un aspecto oleoso, ¿no? Su presencia nos va a indicar la existencia de mala digestión. Ojo, cuando la mamá dice, sí, doctor, bota como gotas de grasa, quiere decir que hay un síndrome de mala absorción o mala digestión. Los datos que sugieren un origen funcional, solamente funcional, que no hay un cambio estructural, es la historia de diarrea que alterna con periodo de estreñimiento,
no hay pérdida de peso, se respeta el descanso nocturno y buen estado generalmente. Tenemos acá, cuando se hace la anamnesis, la pregunta que se hace al paciente, ¿no? Hay fiebre, hay cólico, hay ganas de ir al baño y no hace, hay deposiciones sanguinolentas, hay dolor abdominal, hay fiebre, hay algo parecido a la apendicitis, ¿no? En el dolor en la fosa ilíaca derecha, tratamiento actual o anterior de antibióticos, si es que hay un alimento en común que haya provocado estas lesiones, ingesta de mariscos y pescado mal cocidos, o sarampión reciente de nutrición severa, SIDA, ¿no? Todas esas cosas van a provocar que nosotros hagamos todas estas preguntas, ¿no? Entonces, según eso, nos va a sugerir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, sanguinolenta puede ser Shigella, amebiasis, ¿no? Dolor abdominal y fiebre parecido a una apendicitis, una yersinia, una fiebre, cólico, y tenemos una colitis inflamatoria, una leitis, ¿no? Así, de esa forma es la que nos va. En cambio, el rotavirus es cuando no hay nada de estas cosas, ni cambios en decoloración, ni nada, pero si hay fiebre, hay vómitos y diarrea, entonces podríamos pensar hasta una viral, ¿no? Por rotavirus. Miren ustedes un niñito acá abajo, un niñito con deshidratación, los ojos hundidos. Nosotros le hacemos el signo del pliegue como está aquí, y mire, se quedan ahí, ¿no? Se queda perenne, ¿no? Entonces hay que ver, estos son los signos de deshidratación. Por favor, les pido que estudien esto de los signos de deshidratación, ¿no? Porque voy a hacer una pregunta de ellos en el examen, ¿ya? Porque es muy importante saber cuáles son los signos de deshidratación, los ojitos, la piel, ¿cómo se llama? La textura, el niño que no puede hablar, no está activo, ¿no? No lacta, llora pero apenas llora. Entonces, todas esas cosas tenemos que verlo en el niño. Y por último, uno de los últimos, el diagnóstico, los exámenes auxiliares, el examen de heces en fresco. Se puede hacer un coprocultivo, prueba de látex para rotavirus, el azul de metileno y distinción de Gram para los Campylobacter, parásitos en heces y reacción inflamatoria en heces. Ven ustedes aquí, hay que tener un algoritmo. Si hay fiebre, si no hay fiebre, se puede llevar al coprocultivo o solamente a la observación, tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria. Al final, el tratamiento conlleva aplicar lo que nosotros nos ayudan en MINSA, como son los planes, ¿no? De signo clínico, el plan A, plan B y plan C. Y tenemos que ver cuál es el grado de deshidratación, si es leve, si es moderado, si es grave, según los signos clínicos y la pérdida de peso, ¿no? Y se da o no se va a dar tratamiento farmacológico, generalmente. Generalmente, cuando son osmóticas no se da, pero cuando es ya bacteriana sí se da. ¿Qué medicamento podemos utilizar? Antidiarreico como la loperamida, la reconstituyente de la flora, el probiótico, el lactobacillus, los antibióticos tipo cefalexina, ¿no? Tipo ciprofloxacina, que se utiliza bastante, los antieméticos, antiespasmódicos y otros. El subsalicilato de bismutol o esmimutol, ¿no? Dice que provoca toxicidad, pero a gran escala, ¿no? Cuando utilizamos bastante. Y bueno, el relacordrilo, el racecadotrilo, eso no lo conocemos mucho acá, pero sí sé que acorta la duración de la diarrea y disminuye el volumen y el número de deposiciones. El racecadotrilo, ¿no? No muy conocido en nuestro medio. El tratamiento antibiótico, ¿para qué usamos el tratamiento antibiótico? Para reducir la mortalidad, porque no se nos muere el paciente. Acortamiento de la duración de la enfermedad. Hay que prevenir, reducir la transmisión de la enfermedad y prevenir o reducir sobre todo las complicaciones, que es la que no queremos. Lo que no queremos. Estas son las principales drogas utilizadas, ¿no? Para una shigella, por un virus cólera, por un entamoeba histolítica. Miren ustedes,
Para el cólera se ha utilizado bastante la furazolidona, 5,7 miligramos por kilogramo, el Bactrim con trimetropin de 8 a 10 miligramos por kilogramo día, la doxiciclina de 100 miligramos por día a niños de 5 a 9 años como dosis única. La shigella, en casos leves, en casos moderados y severos, ¿no? En casos leves, el ácido nalidíxico, que se utiliza 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso por día, y la quinolona, que ya habíamos hablado, la ciprofloxacina, que se utiliza de 10 a 20 miligramos por kilogramo por día entre 3 y 5 días. En inmunodeprimidos como los que tienen SIDA, se le da de 5 a 7 días. La ceftriaxona y la acitromicina, que se da diario. Para el tratamiento de la amebiasis, el ideal es el metronidazol, el tinidazol o también otros medicamentos ya que se utilizan como los nombres comerciales, el Flagyl, ¿no? De que sea el metronidazol, pero no el Flagyl, o el secnidazol, que también se utiliza. Ese para amebiasis, pero para diarrea también se utiliza el metronidazol y el albendazol, de 400 miligramos como dosis única. Furazolidona también es otro que se utiliza, ¿no? Esta es una fluoroquinolona, son quinolonas fluoradas. Entonces, esta está indicada en diarrea bacteriana de tipo disentería y por Yardia-Lamblia. Es de 5 a 7 miligramos por kilogramo por día cada 6 horas, de 5 a 7 días. El tratamiento antibiótico de la sulfa, el Bactrim, el Ceftriaxona, el Bacterol, ya recomendado de 8 a 10 miligramos por kilogramo de peso por día cada 12 horas por 5 días. Entonces, está indicado en la diarrea por la Shigella, Salmonella y el Escherichia coli enteropatógena. El problema de la Shigella, la Salmonella, la Escherichia coli enteropatógena son antibióticos que ya están bastante desarrollando, bastante reacción de resistencia ante el antibiótico. ¿No? Por lo tanto, ya estamos decayendo en la resistencia al antibiótico. Bueno, hasta acá, ya chicos. Eso sería todo. Ya nos hemos pasado de la hora, más de 15 minutos nos hemos pasado. Ya, entonces vamos a tener que terminar la clase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de irnos? Profesor, buenas tardes. Una preguntita. O sea, cuando una persona está con diarrea, ¿es malo tomar una pastilla antidiarreica? Sí, hija. Es que hay que ver si es osmótica, si es secretora, si es bacteriana, si es parasitaria. Si es parasitaria es secretora, que son por microorganismos. Si tú le das la diarrea, como ya estaba hablando, espero que hayas estado en toda la clase, porque ahí hemos explicado cómo la diarrea te protege, ¿no? La diarrea protege al ser humano, tratando de eliminar esos microorganismos, pero en el momento que tú le das un antidiarreico, provoca que ya tu organismo ya no se defienda, se queda así adormecido, y mientras las bacterias y los bichos van haciendo hueco a tu intestino. Entonces, si no le das tratamiento antibacteriano, mejor es no darle antiespasmódico. Y si vas a agregar un antibacteriano y no antiespasmódico, está bien porque solamente lo hidratas y el antibiótico está haciendo su efecto. Entonces sería mucho mejor. ¿Ya? ¿Alguien más? Profesor, en el caso, siempre que una persona esté con diarrea, o este primer día con diarrea, hay que dar, ¿no? No he escuchado tu pregunta, hija. No he escuchado tu pregunta. Profesor, en el caso, profesor, de que una persona esté con diarrea, recientemente, ¿hay que darle sí o sí un antibiótico o no? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo tiene qué? Hay
hay que dar básico, sí o sí a una persona que presenta diarrea los primeros días, primer día, Por eso te o digo, o entonces sea, la diarrea es un mecanismo de defensa, así como la fiebre. La fiebre también es un mecanismo de defensa, pues nosotros al toque nomás le bajamos la fiebre sin saber si es bacteriana, si es viral o si es parasitaria, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que el organismo se defiende por algo, ¿no? La diarrea también es una defensora, está tratando de eliminar todo lo que se pueda del bicho, pero nosotros como le damos un antispasmódico, quitamos esa defensa. Y a la fiebre también le bajamos la fiebre y ya pensamos que está bien el paciente, cuando el paciente sigue viviendo por dentro, ¿no? Entonces, por eso que si es un problema bacteriano, si es, ya, eso ya lo ve el facultativo, ¿no? Si ve si es bacteriano, si es parasitario o si es simplemente viral, ¿no? Si es viral, solamente generalmente se le da tratamiento de sostén, como que es para evitar las deshidrataciones, ¿no? Y darle su tratamiento de sostén, ¿no? Pero si es bacteriana, sí se le da tratamiento antibacteriano, ¿ya? Y si es parasitario, tratamiento antiparasitario también. ¿Ya, chicos? Bueno, chicos, tengo otras cosas más que realizar en el día de hoy, así que vamos, un favorcito, traten de no llegar muy tarde. Hay alumnos que han estado llegando muy tarde y por favor, si a los 15 minutos vamos a ser un poquito más estrictos, si a los 15, 20 minutos, a la media hora no han entrado, ya no van a poder entrar, ya no les voy a dar el pase para que traigan, ya porque están interrumpiendo la clase. Vean en la plataforma, el del cuarto año y el del sexto año son diferentes las tareas, por favor, ¿ya? Las tareas son diferentes, hay un trabajo de investigación para el sexto año que ya está, el sexto semestre que ya está saliendo, ¿no? En contra de las alumnas del cuarto que son diferentes, ¿ya? Por favor, entonces nos vemos para la siguiente clase. Hasta luego y un bye. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta la siguiente clase, profesor. Hasta la siguiente. Chao, chicos. Chao. Cuídense. Chao.